Bueno, muy buenos días, clase. El día de hoy vamos a abordar el tema de la entrevista psicológica. Espero se pueda ver muy bien la pantalla. Y bueno, esta clase vamos a ver qué es la entrevista psicológica y cuáles son los elementos que la componen, para lo cual haré una breve recomendación en cada parte. Las referencias que voy a usar son del texto de Puchol y Piña, que están colgadas en el aula virtual. Y bueno, antes de comenzar, quisiera decirles que para mí esta clase es fundamental y me importa bastante que aprendamos juntos, porque esto es la base de lo que será conocer a la persona o no, a nuestro entrevistado, ¿verdad? Porque si queremos conocer cierta información del beneficiario, depende de qué, cómo y en qué circunstancias preguntemos, justamente porque hay un proceso para entablar una comunicación que facilite la información. Y bueno, eso es lo que quiero lograr en los siguientes PPTs. A ver. Entonces, ¿qué es una entrevista psicológica o qué es la diferencia de una conversación convencional, cotidiana? Según Puchol, la entrevista es una técnica de intercambio de información en la que se establece una relación social entre entrevistador y entrevistado para alcanzar un objetivo previamente acordado. Y claro, esto depende de la finalidad, porque existen diversos motivos, por ejemplo, cuando es de selección, de desempeño entre jefe y empleado, o entrevista libre, con motivo diagnóstico, consultiva, de orientación vocacional, de motivo terapéutico y de consejo de investigación. Pero claro, esto depende del área en el cual lo vayamos a abordar, puede ser organizacional, educativa, forense, clínica, pues hay que estar acordes al propósito que busca la rama. Entonces, bueno, la entrevista es una conversación que tiene un objetivo particular, donde al finalizar la sesión se establecen compromisos y conclusiones, así como se planean horarios y se establece el espacio con previa cita. En cierto sentido, el entrevistador también es quien dirige la sesión con el fin de tratar el motivo de consulta. Y además de que esto se da en un espacio confidencial, hay una remuneración de por medio a comparación de una conversación informal, espontánea, que no tiene un propósito determinado más que, bueno, diversión o intercambio de palabras entre amigos, ¿no? Así como si no hay un costo de por medio, ¿no? Y bueno, en todo caso, a tener en cuenta en la entrevista, hay que tener en cuenta que esto no es un interrogatorio, sino que es un instrumento que nos sirve para recoger información. Incluso el observar también nos da información, ¿verdad? Y bueno, acá he resaltado naranja los motivos a evitar que pueden suceder en una entrevista. Por ejemplo, es importante tener en cuenta eh, el aspecto del efecto de halo, que es cuando el entrevistador deja que un aspecto positivo o negativo tiña la entrevista, ¿no? También evitar las generalizaciones o estereotipos que pueden surgir cuando a través de rasgos físicos, del entrevistado, por ejemplo, se adhieren prejuicios, ¿no? Y son, claro, conceptos precipitados a la sesión y que distorsionan la buena comunicación, ¿no? De la misma manera, evitar las proyecciones, que como sabemos es cuando se atribuye a otra persona las virtudes o defectos de uno mismo. Asimismo, darnos cuenta cuando hay tendencias centrales o extremos que disipan la información relevante en la entrevista, ¿no? Alejándonos del propósito. Finalmente, el contagio, que bueno, es cuando se asocian algunas situaciones que comparte el entrevistado y se las ve como un nexo del cual se hacen conclusiones, ¿no? Incluso se piensa que son consecuentes, más no tienen relación, simplemente el entrevistado cree que es un nexo, ¿no? O que guarda alguna relación significativa. Bueno, ahora bien, teniendo esta información clara, pasemos a las fases de la entrevista, las cuales se dividen en tres fases, iniciando con la preparación. En esta parte se hace el encuadre, que consiste en plantear los horarios para la sesión, se aclara el costo de la sesión, se presenta el acuerdo de confidencialidad, se especifica el tipo de corriente psicológica que se puede utilizar, ¿no? Se reconocen datos necesarios previos a la sesión, como por ejemplo si va a ser una sesión virtual o presencial la que se van a llevar a cabo, ¿no? Y para lo cual también aclarar, en caso sea virtual,
podríamos decir que se necesita un espacio tranquilo, buena iluminación, buena conexión Wi-Fi, contar con cámara, pero claro, estos son cuestiones que se aclaran en la preparación, en la fase de la preparación de la entrevista. A ver, si me permiten cambiar de PPT. Listo. En el desarrollo, claro, tenemos tres partes, el inicial, el desarrollo y la parte final. En la parte, bueno, la fase del inicio, que básicamente compone la presentación, asegurarse de que el ambiente y la persona esté cómoda, se aclaran cosas como el nombre por el cual quiere ser llamado, si podemos tutearlo, si vamos a usar pruebas psicológicas o no, si tiene un celular, bueno, por ejemplo, aquí se pediría que lo apague, ¿no? Para mantener un espacio tranquilo. Y bueno, se presenta el consentimiento informado y se aclara el motivo de la sesión, así como se explica la dinámica y los beneficios seguidos. En la segunda parte del desarrollo consiste en la escucha activa y control sobre la hilación de las preguntas que vamos a utilizar para recoger la información, teniendo siempre en cuenta el motivo de consulta y evitar los aspectos mencionados anteriormente, por ejemplo, el efecto de halo o de contagio, que claro, no hacen más que interrumpir el buen desarrollo de la sesión. Entonces, por último, en la parte del cierre, se pregunta al entrevistado si tiene alguna duda, sea el caso, se le aclara, ¿no? Y posteriormente el psicólogo realiza un breve resumen sobre lo compartido en sesión. Además, se realiza el encuadre, pero claro, como se habrán dado cuenta, también lo mencioné en la fase de preparación, pues ciertamente se pueden dar en ambos casos, ¿no? Depende mucho del entrevistado y qué tanta incidencia tiene respecto a las preguntas, ¿no? Eh, bueno, de todas formas, igual se aclara la dinámica de las sesiones posteriores, ¿no? Y posterior a la fase del desarrollo, en el siguiente PPT, a ver si se ve, creo que está listo acá. Está en la fase del análisis. Bueno, la cual es una fase, tengo que ser muy incidente en esto, es una fase privada que únicamente le corresponde al psicólogo. En esta fase, con los datos recogidos, se analizan los hallazgos de sesión. Asimismo, si el psicólogo tiene una hipótesis o si usó pruebas psicológicas, es en este momento donde se rechaza o afirma dicha hipótesis. Y bueno, eso sería todo por hoy. Yo creo que hemos visto los temas básicos de las fases de la entrevista, asimismo aclarado algunas, bueno, cuestiones a evitar y a tener en cuenta también para llevar a cabo la entrevista, una entrevista exitosa. Y eso sería todo por la sesión de hoy. Y finalmente tenemos, sí, la bibliografía, como les comentaba, vimos los temas de Perpiña y Puchol. Y Y bueno, solo para aclarar y para ya culminar totalmente, quiero que tengan en cuenta que si bien tenemos teoría, tenemos próximamente sesiones prácticas, siempre es importante tener en cuenta eh, cómo está uno mismo para poder ejercer una sesión psicológica, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta esto. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.